trae los ecos de las noticias de los lunes, aquellas dedicadas desde agosto del 2005 a contarnos la actualidad cultural y que os ofrecemos agrupadas mes a mes. Señoras, señores, bienvenidos a las noticias de los lunes que por motivos técnicos se graban el viernes poco antes de que entre el Shabbat, así que no van a escuchar en este espacio informativo noticias de última hora, no es de actualidad de lo que hablamos. Intentamos generalmente traer noticias un poco intrascendentes, noticias que nos hacen sonreír, noticias que suelen ser, informaciones que no se plasman en la prensa. Hoy, sin embargo, queremos traer aquí algunas noticias que no se plasman en la prensa, pero que no nos parecen insignificantes para nada. Queremos traer algunos de los actos antisemitas, algunos, no todo lo que ha ocurrido, pero les traemos algunos de esta última semana. Empiezo con una información de la Agencia Judía de Noticias, que denunciaba que no se han borrado la mayoría de las pintadas antisemitas en las paredes de la ciudad de Buenos Aires, que todavía se pueden ver esvásticas y, hablando de una leyenda en la que se puede leer el sionista asesino, también amenazas de que viene la tercera bomba, todo al lado de la sede de la AMIA, muy pocos metros de ahí, frente al edificio de INADI, a menos de 3.000 metros de la Casa del Gobierno. El viernes aún permanecían pintadas antisemitas que fueron escritas durante un scratcher realizado por algunas agrupaciones de izquierda y otras organizaciones musulmanas en las puertas del Hotel Intercontinental en el centro de Buenos Aires contra el empresario de la comunidad Eduardo Elstein. Es la Agencia Judía de Noticias, como les decía, que se hacía eco de esta información y que, podía detectar una leyenda en la que se leía "Basta de silencio, boicota a Israel", con una esvástica en lugar de la S, y que denunciaba la misma Agencia Judía de Noticias que todavía era legible. Más cosas, les puedo hablar de la República Checa. Se envió una carta con amenazas a la comunidad judía de Praga, una carta antisemita, evidentemente. Se envió a la Federación de Comunidades Judías en la República Checa. Decían que había que completar lo iniciado por Hitler y se leía: "Vamos a organizar un holocausto tal que hará palidecer el rostro de Hitler". Francia. Una vez más, el 24 se incendió y se dañó un depósito de mercaderías kasher en París. Fue la semana pasada. Se informó a través de medios oficiales franceses que un depósito de propiedad de un supermercado kasher en París quedó casi totalmente destruido por un incendio aparentemente con móviles antisemitas. Eso me encanta cuando en estas noticias ponen golpearon a judíos aparentemente por un móvil antisemita, ¿no? Atacan un mercado kasher, aparentemente es por un móvil antisemita. Fue perpetrado, como les decía, la semana pasada, y los bomberos encontraron una bomba incendiaria que no estalló en el depósito propiedad del grupo André Kasher Krief en Montreuil, Saint-Denis, donde tuvieron que luchar contra el incendio durante 3 horas. Al parecer, las cámaras de seguridad captaron a un hombre que incendió un camión, alcanzando las llamas el depósito de mercancías. Más, también en la República Checa se profanó en Trevik una sinagoga. Se rociaron varios grafitis donde se podían leer: "Judíos, devuelvan Gaza, infanticidas", etcétera. En Irán, por su parte, Irán no es ningún misterio. En concreto, el presidente Mahmoud Ahmadinejad, que ha vuelto a hacer declaraciones sobre la Shoah que les ahorramos. Pero al parecer hemos leído en una noticia que la televisión oficial iraní ha llegado a la conclusión de que Harry Potter es un complot sionista. Así se pudo leer en una nota de Gulnaz Ispandiari, de la red Parada, que se encuentra en Praga, que informa a Occidente sobre lo que ocurre en Irán. En esa nota se refiere, como en una serie documental iraní, que suele invitar a expertos que debaten sobre películas y series populares, se argumentó que Harry Potter, que las películas son parte de una cruzada cultural dentro de cuyo marco los sionistas en forma indirecta se llaman entre ellos. En esa serie, en la serie documental, se exhiben fragmentos tenebrosos de algunas películas y la conclusión que se desprende es que se trata de elementos de Cábala. Uno de los expertos sostiene que a Harry Potter se lo presenta como al Mesías, que el libro trata sobre la guerra de Gog y Magog, del Armagedón, adecuado, según los expertos, al arte popular cristiano sionista.
En el 2007, el diario ultraconservador Kian llamó a Harry Potter proyecto sionista por $1 billón y como una bomba letal para las mentes infantiles. También dijo este periódico que la escritora K.J. Rowling está vinculada con sionistas, razón por la cual se hizo tan famoso. La verdad es que para complots hay que felicitar la imaginación que tienen. Les recomendaríamos que vieran alguna película de Harry Potter antes de decir esas cosas. Bueno, Gran Bretaña también se profanó la sinagoga de Romford. Pocos días antes de conmemorarse el día de la Shoah, la sinagoga de Romford con una serie de grafitis ofensivos y antisemitas. Más, en Estados Unidos, un individuo de la ciudad de Brockton, fue acusado de violación, de doble homicidio, y dijo a la policía que su intención era matar la mayor cantidad posible de judíos y después suicidarse. Todo eso como parte de una lucha de su lucha por una raza que se extingue, dijo. El jueves, Keith Luke, tiene 22 años de edad, negó los cargos que se le efectuaron en el Tribunal de Distrito de la ciudad de Brockton, donde el juez impidió su libertad bajo fianza y que sea enviado para su evaluación a un hospital. Según la policía, Luke les dijo que su lucha es contra la extinción de la raza blanca y que almacenó 200 paquetes de municiones con el objetivo de utilizarlos para matar a negros, hispanos y judíos. Dijo además a la policía que había planeado entrar en una sinagoga o en alguna escuela cercana a su domicilio para matar cuantos más judíos pueda durante una noche de reunión de bingo. Esto lo pudimos leer en la página voiceneals.com. Y para terminar, una noticia curiosa que viene desde Israel, de cómo se lucha contra Hezbollah. Esto, dejamos el antisemitismo en Europa y en el mundo occidental, nos vamos al campo de batalla, y una nota que podíamos leer que decía lo siguiente: además de infantería, vehículos blindados y unidades de inteligencia, el ejército ha desplegado 8 antílopes Eland para garantizar la tensa frontera norte con Hezbollah. ¿Por qué? Los antílopes se estacionan en la zona comprendida entre la valla de seguridad y la frontera internacional para eliminar el problemático follaje que distorsiona la visión hacia la parte libanesa y en el que los terroristas podrían ocultarse. Estos animales, cada uno con un peso de más de 500 kilos, son conocidos por sus afilados incisivos y su predisposición para comer la vegetación. Vienen de África Oriental y se han traído a Israel hace más de 30 años como parte de un proyecto para criarlos en el ámbito local antes de que se envíen a los parques zoológicos de Europa. Los funcionarios se dieron cuenta de que estos animales tienen una impresionante capacidad de masticar rápidamente grandes cantidades con un bajo costo de cuidado de ellos, ya que no perturban el medio ambiente. Así que descubrieron que era la mejor manera de que se comieran el follaje que impedía ver bien a los soldados. Hagai Ilan, de la Autoridad de Protección de Parques Nacionales y Naturaleza de Israel, explicó que la capacidad de estos antílopes ya era conocida, pero que llevó alrededor de una década hasta que se produjeron más antílopes en cautividad para poner en marcha la idea de eliminar las malas hierbas que crecen cada 2 años, limpian áreas problemáticas, abren caminos y además evitan los incendios. No es la primera vez que se utilizan animales, también está una unidad canina y llamas se han utilizado para el transporte de suministros en Líbano. Y señoras, señores, dejamos aquí estas noticias de los lunes. Muchas gracias por su atención. Volvemos mañana con más información. Señoras, señores, bienvenidos a las noticias de los lunes. Como saben, quienes nos siguen, por motivos técnicos, las noticias de los lunes nos vemos obligados a grabarlas los viernes, con lo cual nos tenemos que alejar de la actualidad. Bueno, no nos alejamos del todo de la actualidad, porque hoy les queremos hablar, una vez más, como hicimos la semana pasada, de algunos actos antisemitas que están teniendo lugar alrededor del mundo y que no están teniendo cobertura en los medios de comunicación, ni hablar en los medios multitudinarios españoles, pero tampoco en algunos medios online donde pensamos que tendrían que tener cabida. Estos hechos antisemitas, estos incidentes, actos antisemitas, nosotros los hemos encontrado en el Foro de Coordinación de Lucha contra el Antisemitismo. Ahí hemos podido ver, por ejemplo, que esta semana fue encontrada una carga explosiva en un ventilador de la sinagoga de la ciudad de Lutsk,
en Ucrania. Sergei Shvaborsky, uno de los líderes de la comunidad reformista de la ciudad, descubrió la carga improvisada en los sótanos de la sinagoga. Según explicó a la GTA y a la JTA, una agencia judía de noticias, encontró una botella de 6 litros llena de un polvo blanco y conectada por medio de cables eléctricos a un reloj y a varias baterías. Entendió que se trataba de una carga conectada a un reloj, evacuó inmediatamente al personal y llamó a la policía. Él mencionó que las fuerzas de seguridad llegaron muy rápidamente y cerraron inmediatamente las calles adyacentes por 2 horas. La carga afortunadamente fue neutralizada con éxito, pero imaginan el susto. También en Ucrania pudimos saber que varios individuos anónimos repartieron octavillas con amenazas de muerte a los judíos cerca de la sinagoga de la ciudad de Donetsk. En estos volantes, en estas octavillas, se advierte a los judíos de que cargarán con la responsabilidad de la muerte de niños palestinos en Gaza durante el conflicto entre Israel y Hamás. Una vez más, el conflicto internacional se vuelve a ser la excusa ideal para que salgan a la luz los antisemitas. Más cosas. En Islandia, sobre la puerta de un comercio de bicicletas se colocó un afiche que declaraba groseramente: los judíos no son bienvenidos aquí. La palabra que aparece en el afiche concretamente es judar y tiene un significado denigrante y ofensivo en islandés. Es la palabra, no es la correcta para referirse a un judío es gidingur. La palabra Hamas y la palabra en islandés solidarity también se mencionan debajo del afiche. O sea, Hamas y solidaridad en contra de los judíos. Más cosas. Cruzamos el charco. Panamá. Esto fue a finales del mes pasado, o sea, la semana pasada. El periódico La Prensa, que tiene una gran difusión en Panamá, publicó una caricatura que describe al presidente Obama prisionero dentro de un Maguen David, simbolizando así el dominio de los judíos sobre él y sobre los Estados Unidos. Es curioso porque esto lo da el Foro de Coordinación de Lucha contra el Antisemitismo, y la verdad es que pensamos que no debe de haber visto algunas de las viñetas que se han publicado en España, porque yo estoy viendo esta viñeta, efectivamente es Obama detenido dentro de este Maguen David, pero no tiene nada que envidiar a algunas de las caricaturas que hemos podido ver aquí en España. Más cosas en las mismas fechas. Este parece ser que fue a finales del año pasado. Se recibieron en la Embajada de Israel en Budapest una serie de mensajes de correo electrónicos repudiando el operativo y algunas cartas que eran muy antisemitas y comparaban las acciones de los israelíes con las de los nazis y hacían algunos comentarios antijudíos. Esto ocurría en Hungría, en Budapest, como les digo. Y la verdad es que una vez más, leyéndolo, pues uno piensa que deberían leer en el Foro de Coordinación de la Lucha contra el Antisemitismo algunas de las cartas que se han recibido en esta redacción o algunas de las cartas que se han recibido en algunos otros sitios afines, judíos, no necesariamente israelíes. Y bueno, ¿qué más? Leer algunas de los comentarios escritos por intelectuales en los medios de comunicación españoles y algunas de las cartas a los directores. Venezuela, evidentemente teníamos que hablar de los grafitis en Venezuela, hablando de que no se quieren judíos. Bueno, del caso de Venezuela, la sinagoga Tiferet Israel en la calle Mari Pérez, de la que hemos hablado y que les recomiendo que vayan al de actualidad, que pudieron escuchar este fin de semana, donde hablamos de los actos junto a Paulina Gamus, de los actos antisemitas, sobre todo de la actuación vandálica antisemita contra la sinagoga en Caracas. Y también, ¿por qué no?, porque también es importante destacar eso de la solidaridad que se despertó en la ciudadanía caraqueña en Venezuela. Más cosas. La policía de Portland está investigando una profanación de una sinagoga en la ciudad. Las autoridades informaron de que manos anónimas rociaron unas vásticas sobre las puertas de la sinagoga Sharei Tefila de Portland. El rabino de la sinagoga informó, refiriéndose al hecho, de que llamaba a toda la comunidad a unirse contra el odio. Hemos podido ver las imágenes y la verdad es que es bastante, pues es muy desagradable, evidentemente. Más cosas de España, ya también tenemos que hablar esta semana. La semana pasada se atacó una sinagoga en Barcelona y uno de los empleados fue herido de consideración. De esto ya lo saben, fue golpeado y tuvo que ser hospitalizado. Del hospital se informó sobre fracturas de miembros y alguna hemorragia en la cabeza de la víctima. Noruega, fue publicado en los diarios de Oslo que un jardín de infantes de la ciudad, ubicado en el mismo edificio en el que hay una sinagoga y está el centro comunitario, fue alarmado de sacar a los niños al patio porque se sospechaba
de un ataque terrorista. La directora del jardín citó amenazas de Hamás de la época de la guerra de Gaza respecto a atacar judíos e instituciones judías en todo el mundo. En Italia, por su parte, un sacerdote católico, otro sacerdote de los lefebristas, negó en público que los nazis hubieran asesinado a judíos en las cámaras de gas. Dijo que lo único seguro es que se utilizaron para desinfectar. Así lo dijo el padre Abramovich de Treviso, en el norte de Italia, en una entrevista publicada en el periódico local Tribuna di Treviso. Dada la tensión que últimamente se vive entre el Vaticano y el rabinato con motivo del reintegro de este Richard Williamson, pues evidentemente esto ha salido a la prensa de una manera bastante amplia. Y siempre en Italia hemos podido leer que una encuesta realizada, una nueva encuesta, se desprende que un 44% de la población italiana tiene prejuicios contra los judíos. El informe fue preparado por el Centro de Documentación Judía Contemporánea en Milán y fue publicado el lunes de la semana pasada en el Corriere della Sera. En esta encuesta se presentan 3 formas de expresión estereotipadas antijudías existentes en Italia, aunque no necesariamente coincidentes una con la otra. Resultado, un 10% de los encuestados tienen únicamente prejuicios clásicos. Por ejemplo, dicen que los judíos no son totalmente italianos, que es imposible confiar en los judíos, etc. Un 11% pues opta por estereotipos modernos, o sea, los judíos dominan la política y las comunicaciones, o bien son más fieles a Israel que a su país natal, que al fin y al cabo es lo mismo que los judíos no son totalmente italianos, y luego la mayoría, el 12% de los encuestados, opta por otros estereotipos más adecuados a la situación, o sea, relacionados con puntos de vista pro-palestinos o antisionistas. Un 12% de los encuestados también optó por las 3 categorías mencionadas a la vez. O sea, estos son los verdaderos antisemitas, los que todos los argumentos son válidos para odiar a los judíos, mientras un 55% de los encuestados no tiene prejuicios antisemitas. Es muy interesante porque en España es un 44, pero en Italia esta encuesta revela que es un 44, pero recuerdo el Pew Research Institute que demostró que en España es el 56%. Más cosas, no terminamos lamentablemente, pero en Brasil parece ser que fueron publicadas varias cartas antisemitas, así lo recibieron algunos habitantes judíos, con cartas antisemitas y antiisraelíes. En los sobres no se consigna el remitente, evidentemente, y son prácticamente antisemitas amenazantes. Y luego en Croacia, en cierto número, entre el 26 y el 27 de enero, el escritor croata Vedran Rudan hizo comentarios antisemitas durante una aparición como invitado en un programa. El programa se llama In Magazine, emitido por la red comercial de televisión Nova TV. En ese programa, Vedran Rudan se refiere en forma ofensiva a Ana Frank. Dice que los judíos deberían dejar de ser judíos y comenzar a ser seres humanos. Esto ha sido lo que ha dado hasta el viernes de sí la semana de antisemitismo. Insistimos, hasta el viernes no podemos hacernos eco de cualquier otra noticia antisemita que pueda tener lugar a lo largo del fin de semana. En cualquier caso, para terminar con algo curioso, que solía ser la tónica habitual de las noticias de los lunes, les cuento que en Israel han decidido repoblar la población de abejas en Gaza, que parece ser que están enfermas por una epidemia venida de Egipto o algo por el estilo, y el caso es que Israel ha decidido repoblarlas con sus abejas, sobre todo teniendo en cuenta que si las vuelven a repoblar con abejas de Egipto, pues pueden volver a entrar con esas infecciones que evidentemente pueden llegar a contagiar también a las abejas israelíes. Y si pueden colaborar con las abejas, quién sabe, tal vez se pueda colaborar con otras cosas. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Dejamos aquí las noticias de los lunes. Volvemos mañana martes con más información. Esta sí, un poquitito más al filo de la noticia, un poquito más de actualidad. Muchas gracias. Señoras, señores, bienvenidos a las noticias de los lunes, las noticias distintas que, antiguamente intentábamos traer noticias con un poquito de esperanza, noticias de corte científico, noticias de inventos, descubrimientos, etcétera.
pero a la vista de lo que está sucediendo en las últimas entregas de las noticias de los lunes suelen ser un recorrido a través de actos antisemitas que tienen lugar en Europa o en el resto del mundo. Y hoy no va a ser distinto, tenemos que seguir hablándoles de antisemitismo en el mundo. De hecho, el Foro de Coordinación de la Lucha contra el Antisemitismo, que es una página que nos es muy útil para elaborar nuestro listado semanal, publicaba que, en su página publicaba una encuesta llevada a cabo por la Liga contra la Difamación que ha demostrado un cuadro muy alarmante que dice que, por ejemplo, para los europeos, para el 31% de los europeos, los judíos se encuentran detrás de la crisis económica. Según muchos de los consultados, los judíos no son leales y, como les decía, son los responsables de la crisis económica mundial. Las ideas antisemitas, según explicaba el Foro de Coordinación, todavía tienen gran vigencia en Europa. Casi la mitad de los europeos sostienen que los judíos no son leales a sus países y más de un tercio sostiene que detentan un exagerado poder en el mundo de los negocios y las finanzas. Así surge de estos datos. También se sabe, la encuesta se hizo entre principios de diciembre del año pasado hasta la mitad de enero. Abarcó una población de 3.500 entrevistados en 7 países de toda Europa: Austria, Francia, Hungría, Polonia, Alemania, España y Gran Bretaña. La encuesta se desprende que un 40% de los europeos de los países que participaron en ella creen que los judíos tienen un poder exagerado en el mundo de los negocios, aunque en Hungría, España y Polonia el índice llega hasta el 50% de los entrevistados. En España, ya ven, siempre en la cabeza. Los datos obtenidos tienen un parecido relativo con la misma encuesta que se llevó a cabo en el año 2007, que sí que demostraba también que un alto porcentaje de los europeos todavía cree en estereotipos antisemitas. Según Abraham Fuchsman, que es el director de la Liga contra la Difamación, la encuesta asevera que el antisemitismo todavía vive, que existe en muchos territorios europeos, y resulta especialmente preocupante, dice el director, que no se distingue ningún alejamiento de los prejuicios antisemitas que culpan a los judíos de falta de lealtad, poder y responsabilidad de la muerte de Jesús. Con el trasfondo de la crisis financiera mundial, agregaba Fuchsman, preocupa especialmente la creencia de la fuerte influencia de los judíos sobre el mundo de los negocios, y resulta claro que los estereotipos antisemitas de vieja data, dice, continúan existiendo en un continente que es testigo del aumento de ataques violentos contra judíos y sus instituciones por causa de la guerra en Gaza. La comparación con los datos obtenidos de la encuesta del 2007 revela que los niveles de antisemitismo se mantienen estables en 6 de los 7 países encuestados. Gran Bretaña es el único país donde se nota un descenso, curiosamente. Sin embargo, el porcentaje de quienes creen que los judíos detentan un poder exagerado aumentó un 7% en Hungría, 6% en Polonia, 5% en Francia. Y cerca de la mitad de los encuestados suponen que los judíos son más leales a Israel que a los países en los que viven en Europa, y según en España creen que la afirmación es verdadera. Y en España el 64% considera que los judíos son más leales a Israel que a España. Es un importante índice del público europeo que está convencido que los judíos hablan demasiado sobre el Holocausto. 44% consideran que hablan demasiado sobre la Shoah. En Austria, Hungría y Polonia, más todavía del 44%. Bueno, y ahora les paso a contar el listado de los actos antisemitas que el Foro de Coordinación de la Lucha contra el Antisemitismo publicaba la semana pasada. Por ejemplo, en Brasil, una carta antisemita y anti-israelí fue recibida en la sinagoga Beit Haron de Río de Janeiro. La carta fue dejada debajo de la puerta de la sinagoga por una mujer mayor que pasaba por el lugar. En la carta se puede leer repudio al genocidio de 2009 Israel, señores del Holocausto, señores del Holocausto del pueblo palestino, los artistas del Holocausto al pueblo palestino, fuera Israel, Estados Unidos y Gran Bretaña, Holocausto, genocidas, bueno, ¿qué más cosas les cuento? También en Uruguay se rociaron varias esvásticas sobre un monumento en memoria de la Shoah,
y hemos podido ver en la Rambla de Montevideo, hemos podido ver algunas fotos, algunas imágenes. En Venezuela, pero bueno, esto casi es lo mínimo lo que ha pasado, teniendo en cuenta el allanamiento, el ataque a la sinagoga de la calle Mari Pérez en Caracas, pero bueno, también ha habido grafitis antisemitas, en este caso en la casa de un judío, unos grafitis donde bueno, le desean la muerte al habitante. También en Francia, y el último sábado, el enviado gran rabino Druckmann se dirigía de regreso hacia su casa desde la sinagoga, envuelto en su talit, y fue atacado por un ciudadano francés que frente a él lo atacó, levantó el brazo gritando Heil Hitler. Cuando se repuso de la sorpresa el rabino, intentó alcanzar al atacante, pero este salió huyendo. Después de una persecución, el rabino lo alcanzó y el individuo explicó que se trataba nada más que de un chiste. Nada más finalizar el Shabbat, el rabino Druckmann presentó una denuncia en la policía y la policía aseguró que se iba a ocupar del asunto. Holanda. 2 participantes en una manifestación pro-palestina fueron inculpados por comentarios antisemitas durante una manifestación que tuvo lugar en Utrecht el 15 de enero. Uno de ellos fue multado con 400 euros, el otro condenado a 30 horas de trabajo de servicio a la comunidad. Turquía. En Turquía, la prensa turca informó que el sitio del partido gobernante fue publicado un artículo de un negador de la Shoah en el que se sostiene que aquellos que murieron en la Shoah murieron para asegurar que otros emigrarían a los territorios palestinos. Este artículo de fuerte contenido antisemita fue publicado, que eso es lo grave, en el sitio de internet del partido gubernamental de Turquía. Se retiró en cuanto fue descubierto, tal y como explicaba el diario Hürriyet. El diario es radical y publicó fotos de pantalla que prueban la publicación del artículo que apareció en el sitio de la filial del Partido Justicia y Desarrollo, el AKP, de la ciudad de Angora, bajo el título La Tierra Prometida Palestina. En el artículo se publicó sin fecha, sin nombre de autor, y se sostiene, entre otras cosas, que algunos de los más allegados a Hitler eran judíos. En fin, bueno, para que les cuento lo que se dice, porque no es nada original. En Holanda también disparos contra un centro israelita, Sinaí, en Amstelveen. No hubo afortunadamente que lamentar desgracias personales y la policía abrió una investigación. De hecho, hemos visto ahora tenemos una foto donde podemos ver uno de los disparos en los cristales. En Austria, teniendo en cuenta el grado de antisemitismo como sube en el mundo entero, pues ha tenido que aumentarse el nivel de vigilancia policial alrededor de la sinagoga de Innsbruck, además después de una ola de ataques por parte de vándalos. En el último ataque fue destruido el sistema de intercomunicadores de la sinagoga cuando se arregió contra el sistema latas de conserva de tomate. No hubo amenazas específicas contra los miembros de la comunidad judía local o la sinagoga, pero la policía aumentará su patrullaje en la zona de la sinagoga. Los actos empezaron precisamente todos después de una manifestación que tuvo lugar el 10 de enero contra el ataque de Israel a Hamas. La puerta de entrada en la sinagoga y las cámaras de seguridad también resultaron dañadas durante este ataque. Y me permitirán que terminemos con alguna noticia que no tenga nada que ver con antisemitismo. Vamos a poner un poquitito de luz en estas noticias de los lunes y les cuento que la compañía Yahoo ha creado un nuevo laboratorio de investigación en Israel, el primero en la región. Se ubica en Haifa y será dirigido por Ronnie Lempel, que es un experto en organización y recuperación de información. Previamente él había trabajado en el grupo de recuperación de información en IBM, en Haifa también. Y bueno, Google ya abrió su segundo centro de investigación y desarrollo en Israel en junio pasado. Así que Google va ganando a Yahoo, que solo tiene un centro. Pero bueno, como ven, piensan ahí disputar a ver quién gana, si Google o Yahoo. Ojalá todas las noticias fueran como esto: investigación y desarrollo y descubrimientos, tecnología, etcétera. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención, gracias por seguir con nosotros. Nosotros mañana volvemos con más noticias ya de un corte más de actualidad. Muchas gracias y nada, hasta las próximas noticias.
Señoras, señores, bienvenidos a las noticias de los lunes, las otras noticias. En las últimas semanas hemos venido trayendo aquí siempre algún catálogo de actos antisemitas, los actos antisemitas sucedidos durante la semana. Este lunes queremos darnos un pequeño descanso, aunque bueno, traemos también algunas noticias que no son las más alegres. Ya saben que las noticias de los lunes, por cuestiones técnicas, se graban los viernes, con lo cual nosotros no podemos estar al filo de la actualidad. Intentamos estarlo lo más posible durante el resto de la semana en los informativos que van de martes a viernes y luego hacer un análisis el fin de semana más sosegado en nuestra tertulia y en las entrevistas. El caso es que en estas noticias de los lunes les puedo decir que la Agencia Judía de Noticias publicaba el viernes que después de que una granada fuera lanzada hacia su casa, Saadia Ben Israel y decidió que él y su familia de Yemen debían escapar, que era momento para abandonar la ciudad de Raida con rumbo a Israel. En todo el mundo ya saben que las comunidades judías están cada vez más preocupadas por la creciente ola de antisemitismo. En Yemen ya ven, incluso una granada fue lanzada contra una casa particular. 10 judíos, 9 de ellos miembros de esta familia, Ben Israel, abandonaron el país, su país natal árabe, para dirigirse hacia Israel, y todo lo tuvieron que hacer en secreto. Aterrizaron en Tel Aviv el jueves por la tarde y ahí estaban Saadia, su esposa, sus 7 hijos, y según decía la Agencia Judía de Noticias, parecían abrumados por la atención de los medios que los recibió en Israel. También estaban, esta agencia de noticias, y que nos lo cuentan, estaba la agencia judía, que son quienes ayudaron a organizar el vuelo clandestino. El miembro prominente de un pequeño sector judío en Yemen, miembro ultraortodoxo de la secta antisionista Naturei Karta, intentó convencerlos para que no hicieran aliyá. Así lo contó Saadi, pero decía que estaba muy feliz de haber llegado con su familia a Israel. Esta era la noticia que nos traía la Agencia Judía de Noticias. Más cosas. Saben que por fin Argentina ha decidido expulsar al obispo negacionista, a Richard Williamson. Ya saben que estaba en Argentina, en una pequeña ciudad, y Argentina ha dicho que se terminó. Esto ha gustado a todos, ha gustado a varias comunidades judías, ha resultado realmente ha sido positivo, ha sido juzgado como positivo por el Centro Simon Wiesenthal. Y según hicieron declaraciones a la misma agencia judía de noticias, el ministro de Interior, Florencio Randazzo, dijo que para el gobierno argentino resulta intolerable la presencia irregular en un país de una persona que ha agraviado la humanidad con sus manifestaciones antisemitas. También Aldo Donzis, de la Daya, celebraba la decisión del gobierno y consideraba acertado considerarlo persona non grata hasta que llegara la expulsión. También el secretario general de la AMIA, Julio Schlösser, estaba contento con esta noticia. Él había dicho que los sobrevivientes son demasiado sufrientes como para seguir demostrando que lo que les pasó ocurrió realmente. El gobierno argentino dispuso la expulsión del obispo Williamson por esas declaraciones y le dio un plazo de 10 días para que abandone el país. Fue anunciada esta decisión por el mismo ministro del Interior, por Florencio Randazzo, quien dijo que además condenaba a su gobierno de forma enérgica las polémicas afirmaciones. Es evidente que las condena, ya que incluso expulsa a este obispo. Y más cosas, una noticia que leíamos en el diario Aurora Digital y que probablemente pueda tener más amplitud en nuestro programa de deportes, en Más que Fútbol, y Jordi y Sergio probablemente les hablen con más detenimiento de ella, pero yo les cuento lo que salía publicado, y es que el enfrentamiento entre Suecia e Israel, un partido de fútbol que corresponde de tenis, que corresponde a la primera ronda de la Copa Davis, que se disputa del 6 al 8 de marzo en Malmö, se va a tener que disputar a puerta cerrada por cuestiones de seguridad. Solo los oficiales, patrocinadores y medios de comunicación tendrán acceso a la instalación del Malmö Arena, donde se va a disputar la primera ronda de la Copa Davis. Esta decisión la adoptó el Comité de Ocio Municipal con los votos a favor, 5 votos a favor contra 4 del Partido Democrático Social de Suecia y el Partido de Izquierdas. Es la segunda vez que se va a disputar a puerta cerrada una ronda de la Copa Davis en Suecia, porque en el 75 se tuvo que hacer lo mismo en el enfrentamiento contra Chile, porque correspondía 2 años después del golpe militar que realizara el dictador Augusto Pinochet
derrocando al presidente electo Salvador Allende. La Federación de Tenis Internacional calificaba esta decisión de desafortunada en su página web porque, según explicaban, impide a los aficionados de tenis en Suecia que tengan la oportunidad de presenciar a 2 equipos de élite en esta competición, y añadía que, debido a las especiales circunstancias de la eliminatoria, tiene que acceder a las decisiones de la autoridad local. La verdad es que las noticias de tenis, el tenis israelí atraviesa momentos difíciles. Recuerden también en los Emiratos Árabes la prohibición a la tenista de jugar. Como digo, seguramente en Más que Fútbol pueden saber más. Y terminamos con una noticia que dice, titulada, que Jerusalén tendrá su Casa Blanca. Al parecer, el gobierno ha dado luz verde a la construcción en Jerusalén de un macrocomplejo que aglutine la oficina y la residencia del primer ministro, que actualmente están situados en distintos barrios de la ciudad. En su última reunión antes de las elecciones, les estoy hablando hace ya algún tiempo, el Ejecutivo aprobó destinar el dinero necesario para la construcción de esta Casa Blanca. Es un recinto que estará ubicado en el oeste de Jerusalén, cerca de la sede del Ministerio de Exteriores, y, como les decía, albergará la oficina y la residencia del jefe de gobierno, además de salas de conferencias, eventuales ampliaciones del Parlamento o el Tribunal Supremo. Los promotores defienden que a la larga el proyecto va a salir rentable porque va a suponer el ahorro de muchos millones de shekels anuales que actualmente están destinados a trasladar bajo estrictas medidas de seguridad al primer ministro desde su residencia a su oficina y viceversa, con además todos los cortes de circulación que eso conlleva. El diseño del proyecto está en su última fase, así que todavía no se sabe cuándo se va a poner en marcha, pero bueno, se calcula que el presupuesto se gastará en unos 20 años. 4 ministros se opusieron a la iniciativa, los de Educación, Luli Tamir, Economía, Ronnie Barón, Medio Ambiente, Guidón Esra y Desarrollo del Negev y la Galilea, Jacob Edry. Pero la ministra de Asuntos Exteriores, Tzipi Livni, se abstuvo. Ella no estaba a favor ni en contra. Ella, al parecer, según destacaba la agencia EFE, tenía un conflicto de intereses, ya que se presentaba como candidata al Kadima en las elecciones del martes, así que era parte interesada en esta decisión. Pero bueno, habrá Casa Blanca en Israel, en Jerusalén. Y aquí, con esta noticia, dejamos estas noticias de los lunes. Señoras, señores, muchas gracias por su atención. Volvemos mañana, como les decía, con noticias un poco más de la actualidad informativa. Gracias.